Ujú. Listo. Ajá, entonces, este, me causó gracia eso de que me va a dar un paro. Sí, entonces, por ejemplo, les decía que en la historia de la sexualidad, en los tomos, sobre todo 2, 3 y 4, porque el tomo 1 pertenece a la genealogía, pero los tomos 2, 3 y 4 pues, pertenecen o están más cerca del, digamos, cómo se ha constituido ontológicamente y a través de qué prácticas precisas el sujeto de deseo en Vigilar y Castigar, la historia de la sexualidad 1, los anormales, defender la sociedad, este, el delincuente, o por otro lado, pues la categoría precisamente del sujeto anormal, y en obras como Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, El nacimiento de la clínica, pues lo que le interesa es las formaciones discursivas, es decir, cuáles son las condiciones que hacen posible la aparición de un discurso, ujú, que dan lugar a las famosas epistemes, ¿no? De las que habla todo el tiempo Foucault. Ya les sé decir salud. ¿Borras eso, Lore? Ajá, entonces, la segunda etapa, pues es la genealogía. Y entonces la genealogía se ocupa del poder. Ahora, vamos a comenzar por ahí. ¿Cuál es la concepción de poder que tiene Foucault y que es tan importante? Porque rompe con la concepción de poder que se tenía en aquel entonces muy en boga en Europa a partir de ciertas lecturas, sobre todo de Marx, y que me parece que es la idea que se tiene, por ejemplo, muy presente hoy en día en América Latina, y pues es un poder como mónada. Entonces, mónada significa unidad, de mónada de monos, monociclo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, mónada es uno. Entonces, el poder como una unidad, y cuando entendemos el poder como una unidad, lo esencializamos, ¿no? Hasta decimos el poder. Este, entonces, uno puede decir tranquilamente, es que el AMLO tiene el poder y por eso toma esta decisión. Ok. Antes de él le echábamos toda la culpa a Peña Nieto, ¿no? Es decir, únicamente a él. Entonces vamos a pensar, vamos a crear una imagen en la que el poder es esférico, es una unidad esencializada, y entonces la colocamos por encima de nosotros y desde ese lugar privilegiado ejerce el poder sobre todos, ejerce. Entonces Foucault, en Vigilar y Castigar, lo que está diciendo es que rompe con esa noción tradicional de poder y dice, no es así, el poder no es una unidad, no es una mónada, no es una esencia y no se ejerce y también se padece. Es decir, que nosotros, cada una de ustedes y yo, padecemos el poder, por supuesto, pero también lo ejercemos, ¿sí? Si el poder no solo lo ejercemos, sino también lo padecemos, pues entonces habría que interpretar eso como que el poder está en muchos lados, vamos a decir, ¿no? Y eso es lo que sigue. El poder ya no es algo que esté visible, ¿no? Allá, sobre todo eso, digamos que el poder no está exterior, fuera de nosotros. El poder es microfísico, dice Foucault, o o capilar. Entonces, tan pequeñito, es microesférico, que a través de muchas prácticas lo conocemos. A través de diferentes prácticas no discursivas, es decir, de prácticas de poder, nosotros conocemos, aunque sean microfísicas, aunque sean prácticas chiquititas de poder, este se va incrustando en nuestro cuerpo a tal grado que es como si el poder escribiera sobre nuestros cuerpos. Ujú. Esa es una forma de entenderlo, el poder, este poder esférico, capilar, microfísico,
de alguna manera va escribiendo sobre nuestros cuerpos. Si estuviéramos en la facultad, pues yo les hubiera dicho ya el ejemplo este de cómo podemos pasar y no tenemos problema 4 o 6 horas en una banca de la facultad y no hay bronca, ¿no? Es porque pues ya desde el inicio de nuestra vida académica, nuestra vida escolar, el poder se fue grabando incluso en la disposición y en la forma del mobiliario escolar, ¿sí? O sea, incluso el mobiliario mismo y la disposición de al interior del aula tiene que ver con mecanismos, técnicas y estrategias de poder. Ok. Pero antes de llegar a eso, habría que detenernos un momento en un punto que señala Foucault y que es muy importante, ¿no? Cito, estoy en Vigilar y Castigar, página 140. O segundo párrafo del capítulo Cuerpos Dóciles. Entonces dice ahí Foucault, ha habido en el curso de la Edad Clásica todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente signos de esta gran atención dedicada entonces al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican. Ok. Dice entonces, hubo en la Edad Clásica un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que antes no lo era, ¿no? Si en la época clásica el cuerpo se descubre como blanco de poder, pues quiere decir que antes el cuerpo no era completamente el blanco del poder. ¿Qué era entonces? Pues le podemos llamar el alma, el espíritu, la psique, etcétera. Y eso lo sabemos desde que hemos estudiado los diálogos de Platón, ¿no? Incluso desde Homero, por ejemplo. Por supuesto, si partimos de la historia contada desde los europeos, ¿no? Pero ahí está. La educación, y en gran medida hasta el día de hoy, pues, me parece que sigue privilegiando, y ahorita ustedes nos dirán, es como si asumiéramos, y se puede ubicar históricamente el momento, asumiéramos que que el proceso cognitivo, el proceso de aprendizaje en realidad se da intelectualmente, no se da corporalmente. Vamos a decir que es como si el cuerpo fuera una especie de estorbo para el aprendizaje. Platón, desde el Fedón, decía que el cuerpo es la prisión del alma, y eso se interpretó como que Platón decía que hay que despreciar el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Con el cristianismo es sumamente claro que hay un desprecio del cuerpo. Para empezar, se le cubre con los primeros monjes, ¿no? En la aparición de la vida monacal. Entonces, lo cubrimos. La sexualidad, ahí está la historia de la sexualidad. Dos, sufre un cambio interesante la sexualidad hasta que aparece el cristianismo con la negación del cuerpo como, digamos, por primacía del alma, no solo se cubre el cuerpo y se le castiga, ¿no? Se le golpea, la flagelación. Algo importante que está ligado al cuerpo, que es la sexualidad, empieza a ser un fenómeno de oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Las prácticas sexuales, las prácticas eróticas, Foucault dice las afrodisia, por Afrodita, con el cristianismo ya no se llaman afrodisias, sino tienen que ver con la carne, y la carne es pecado, ¿no? Entonces la sexualidad se vuelve un fenómeno de oscuridad, ya no de luz, como con los griegos, por ejemplo, ¿no? El cuerpo se cubre, cierra la puerta, apaga la luz, cierra las cortinas, ¿sí me doy a entender? Es decir, y es un análisis sumamente interesante, la verdad, el que hace Foucault. ¿En qué momento la sexualidad se vuelve un fenómeno de encierro, ¿no? De oscuridad.
tiene que ver con la negación de la corporalidad. Y entonces Foucault, que conoce esto perfectamente, y estoy haciendo alusión a su vida, pues él como homosexual en una Francia sumamente católica, etcétera, o sea, sabe que implica esto de que la negación del cuerpo porque se privilegia al alma, pues tiene como consecuencias, por lo menos una desestabilidad personal. Foucault se intentó quitar la vida 2 veces, ¿no? Bueno, entonces, dice, es hasta la época clásica, vamos a decir del siglo XVI hasta el XVIII, en el que el cuerpo se vuelve un objeto se vuelve una preocupación, ¿no? del poder. Entonces ahora el cuerpo también se educa, también se tiene que moldear. Les decían, nosotros podemos aguantar 4 horas en esta silla si no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, continúa. El gran libro de hombre-máquina, del hombre-máquina, L'Homme Machine, ha sido escrito simultáneamente sobre 2 registros, el anatomo-metafísico, del que Descartes había compuesto las primeras páginas y que los médicos y los filósofos continuaron, y el técnico político, que estuvo constituido por todo un conjunto de reglamentos militares, escolares, hospitalarios, y por procedimientos empíricos y reflexivos para controlar o corregir las operaciones del cuerpo. Entonces, controlar y corregir las operaciones del cuerpo. ¿Por qué menciona aquí a Descartes? Porque probablemente Descartes es uno de los principales autores que meten una discusión bien interesante en la metafísica, o Foucault dice anatomo-metafísica, y es en dónde se une el alma con el cuerpo. Eso es una discusión bien importante, ¿sí? Porque es prácticamente la pregunta hoy en día de qué es lo que echa a andar al cuerpo. Y no es el cuerpo mismo, sino un agente externo. Eso ya es una explicación metafísica. Bueno, pronto van a rechazar esa explicación metafísica y van a explicar el movimiento del cuerpo a partir del cuerpo mismo. ¿Sí? No es gratuito que en el siglo XVII apareciera la anatomía, por ejemplo. Así hay un cuadro de Velázquez que se llama Clases de Anatomía, por cierto, del siglo XVII. Que apareciera o que aparezca la anatomía en este siglo es importante para Foucault porque se acuerdan que él se pregunta cuáles son las condiciones de posibilidad o de emergencia de ciertos enunciados. Por ejemplo, cómo aparecen los enunciados que se preocupan por la educación del cuerpo. ¿Por qué antes no se preocupan por el cuerpo y por qué de repente sí? Vamos a poner un término así muy sencillos, ¿no? Está el cuerpo diciendo, no, ¿por qué antes no me hacían caso? Y entonces Foucault dice, pues es que resulta que te van a empezar a hacer caso por lo que pueden obtener de ti. ¿Sí? Ahorita lo voy a complementar con la historia de la sexualidad 1, que solo se publicó un año después de Vigilar y Castigar. Y lo dice así de claro Foucault, la preocupación por el cuerpo está ligada fuertemente a los beneficios que el naciente capitalismo o que la moral burguesa, también dice, o que la moral burguesa puede obtener de la maleabilidad del cuerpo. En realidad, es la moral burguesa, y esto es bien importante, me voy a detener un momento aquí, es la moral burguesa la que empieza a preocuparse por la educación del cuerpo, ligada a la sexualidad, al poder sobre el cuerpo de los demás. Entonces Foucault toma el tema, por ejemplo, de la masturbación. Y entonces, masturbación, obviamente, nótese la ironía, obviamente la masturbación masculina, porque la femenina no existe. Sí, quiero decir que es algo de lo que no se habla, es un tabú, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la historia de la sexualidad 1 y en el curso que da en ese año en el Colegio de Francia, los anormales?
Aparece un término, ahora ya no es la anatomía, porque no estamos en el siglo XVII, sino en el XVIII, que es el onanista. El onanista es una normal en la época, en el discurso de la época. ¿Quién es el onanista? El que practica el onanismo. Y el onanismo es el desperdicio del semen. ¿Sí? Es este chavito, este adulto, yo qué sé, este sujeto, mejor, que está más turbio, y entonces esa acción repetida, pues lleva un desperdicio de semen. ¿En qué momento o por qué eso es anormal? Dice Foucault, pues, quien dice que es anormal es la moral burguesa de la época. Moral burguesa de la época. Es decir, han sido los burgueses con intereses capitalistas, con intereses de clase muy precisos que han dicho eso es malo, moral, bien mal, bueno malo. Es malo, ¿no? Y han creado alrededor de la prohibición, a partir de una moral burguesa, toda una pedagogía que llega hasta Kant. Kant prohíbe la masturbación, si se leen la pedagogía completa. Herbart va en la misma línea. Es muy interesante porque resulta que abrió una pedagogía propia de la época que sea resultado de una moral burguesa. Es malo hacer eso con el cuerpo, es bueno hacer esto, ¿no? Esto es higiénico, esto es antihigiénico. Pero resulta que cuando van haciendo esta pedagogía después de una moral burguesa, lo que tenemos es que en realidad esa moral, bien, mal, bueno, malo, es intereses de clase. Por eso es que prohíben, dice Foucault, la masturbación en la historia de la sexualidad 1. ¿A qué va ligada la prohibición de la masturbación? ¿No? Masculina, ya dije en qué sentido, ¿no? Porque el desperdicio de semen conlleva disminución de fuerza. Y la disminución de fuerza es disminución de fuerza de trabajo. Y disminución de fuerza de trabajo es disminución de producción que genera capital. Es muy inteligente lo que está haciendo Foucault porque está ligando, fíjense, está diciendo que en realidad el discurso de la pedagogía, que es un discurso moral, en realidad no nace de la propia pedagogía. Es imposible, ¿no? En realidad nace de la clase que tiene intereses y es la clase dominante. En ese sentido es una moral burguesa la que ha creado cierta concepción de la pedagogía. Y si tenemos cierta concepción de la pedagogía, pues ligada a ella va cierta concepción que tenemos del cuerpo como nuevo blanco de poder. Entonces ahí hay una relación muy interesante entre moral burguesa, capitalismo y el discurso pedagógico, ¿no? Teniendo como centro de gravedad el cuerpo. O sea, dice Foucault, la pedagogía se empieza a interesar por el cuerpo, no por el propio discurso pedagógico, sino por la moral burguesa que está detrás de quienes hacen el discurso que llamamos pedagogía, ¿no? Es así la cosa, y me parece que hasta bien entrado en México pasó eso. Uno revisa los tratados elementales de pedagogía, el de Manuel Flores y Luis Ruiz, de los Congresos Pedagógicos Nacionales en México, 1882 y el 89, y hay una sección en ambos tratados elementales de pedagogía, tienen el mismo título, que hablan sobre la higiene. ¿Y qué es la higiene? Es esta negación, apropiación del cuerpo. Foucault está mucho más allá, sin duda alguna, ¿no? De todo esto. ¿Ok? Entonces, ligado o paralelo más bien a este proceso de la aparición de un discurso pedagógico atravesado por una moral burguesa, es decir, con intereses de clase, aparece este hombre máquina, que seríamos nosotros, nosotras, en mayor o menor medida. Depende de qué tanto resistamos a estas cosas, me parece. ¿Qué es esto? Dice, el l'homme machine
el hombre máquina de La Mettrie es a la vez una reducción materialista del alma y una teoría general de la educación. Es teoría pedagógica. Es interesante el hombre máquina, que es un hombre dócil, obediente, servil, disciplinado, es teoría pedagógica. Uh-huh. En el centro de las cuales domina la noción de docilidad que une al cuerpo analizable con el cuerpo manipulable. Es dócil un cuerpo, fíjense, cuerpos dóciles se llama el capítulo, ¿no? Entonces, ¿qué es un cuerpo dócil? Es un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado. Es el discurso de la pedagogía alemana de la época. Lo vimos un poco con Kant y Hegel. Está también en Herbart. ¿Sí? En Herbart existe eso de la palabra así tal cual, educabilidad, que es la Bildsamkeit. ¿Y por qué somos educables? Porque no somos perfectos, pero somos perfectibles. Entonces, para aspirar o para llegar a esa perfección, hay que dejarse que moldeen el cuerpo tanto como el alma. Sí. A ese cuerpo dócil, obediente, servil, se le llama también, dice Foucault, un autómata. Es una máquina. Ajá. Los famosos autómatas no eran únicamente una manera de ilustrar el organismo, eran también muñecos políticos. O sea, nosotras somos muñecos políticos. ¿En qué sentido? Políticos. No quiere decir que salgamos con una gorra de un partido político, en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sería una pregunta interesante que ustedes dijeran, oye, pero sí, Rodo, ¿y cómo que político? Lo político en vigilar y castigar, que después se convierte en gobernamentabilidad, es la conducción de conductas, ¿sí? La acción política es conducir conductas. Es decir, que mi conducta ya está conducida desde antes de que la lleve a cabo. En ese sentido, mi cuerpo es manipulable. Y mi cuerpo, el que antecede, al hombre rebelde, claro, ¿no? Un trabajador es un cuerpo dócil, un esclavo es un cuerpo dócil. Pero fíjense también que lo interesante, un trabajador también es un cuerpo dócil. No importa si trabaja en la mina o si trabaja en la Torre Mayor. Ambos son cuerpos dóciles. Ambos son muñecos políticos. Políticos no en el sentido nuevamente, porque eso pasa mucho en México, que uno habla de política y rápidamente la asociamos a una cuestión de política partidista, ¿no? Es político el arte de gobernar los cuerpos. ¿Sí? Si entra un maestro, un coordinador o un jefe de carrera o un rector y uno se levanta, en automático, autómata, es porque ya tiene el poder en su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si uno escucha 3 campanitas, trin, 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 y se hinca en la iglesia, en la Eucaristía, su cuerpo es dócil, ¿no? Si uno camina por donde le dicen que tiene que caminar en la calle, es un cuerpo dócil. Por eso Foucault habla de cómo crear o apropiarnos de otros espacios, las famosas heterotopías o los lugares otros, que sobre eso se ha hablado mucho en la pandemia, en la educación a distancia, ¿no? Cómo creamos otros espacios de aprendizaje fuera de la escuela. Es posible crear heterotopías. Y eso ya podría ser un movimiento de resistencia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces es eso. Probablemente sí, o sea, claro, ¿no? Antes del hombre rebelde, en el caso de Foucault, pues me parece que va
hacia la resistencia, no está tan lejos. Ujú, ujú. Ok. Muñecos políticos. Unos modelos reducidos de poder. Ujú. Más abajo. En primer lugar, la escala del control. No estamos en el caso de tratar el cuerpo en masa en líneas generales, como si fuera unidad indisociable, sino de trabajarlo en sus partes. Ven esto, trabajar al cuerpo en sus partes, de ejercer sobre él una coerción débil, de asegurar presas, no, está horrible, no somos presas, presas al nivel mismo de la mecánica, movimientos, gestos, actitudes, rapidez. Me detengo un momento. ¿Qué quiere decir asegurar el control político de los cuerpos? Que haya aquí, dice, una coerción débil, paulatina, pero segura. Ajá. Entonces, esta coerción débil, paulatina, que se da poco a poco, va a ser segura y el resultado es la apropiación de los cuerpos. El primer momento donde, o digamos un momento más bien importante de esta coerción débil, paulatina, pero segura del cuerpo, es en la escuela. Y entonces los mecanismos de poder se empiezan a dar cuenta que se están apropiando de nuestro cuerpo, es decir, de nosotros mismos. ¿Se acuerdan? Nietzsche en el Zaratustra. En realidad, el cuerpo hace más yo que la razón. Dice, ¿no? Entonces, una forma de percatarse, de leer que el poder ya está dentro de nosotros, es leyendo los movimientos, los gestos, las actitudes o la rapidez. Entonces, ya sea que uno vaya a ver cualquier película de este cine comercial, ¿no? A Cinépolis o a Cinemex, a donde sea. A mí me gustan los nachos de Cinépolis, la verdad. Uh-huh. O vayas a la Cineteca a ver cine europeo y cine de África y toda la cosa. Es muy probable que si nosotros no vamos a ver la película y nos ponemos abajo de la pantalla, es muy probable que cuando alguien diga un chiste, las 200 almas que están allá adentro se rían. Es muy probable en la Cineteca, bueno, pues la Cineteca de Coyoacán, entonces es muy probable que las personas pase algo trágico y todo, ahí está el gesto. Si 200 personas, o lloren, exacto, ¿no? Todas las personas lloran al mismo tiempo. Todas se agarran de la mano con las manos sudadas, ¿no? Por el terror que les ocasiona. Lo que está diciendo Foucault es que los movimientos, los gestos, los reflejos, etcétera, es una forma de leer cómo los signos del poder ya se escribieron en nuestro cuerpo. Ahí ya triunfó. Y una forma de que podamos leer estos signos que se escriben sobre el cuerpo, signos de poder escritos en las corporalidades, es precisamente en los movimientos, gestos. Ahora, estos movimientos, gestos que son signos que hay que leer como el triunfo de la escritura del cuerpo, del poder sobre el cuerpo, se dan en el proceso educativo, como con prácticas de poder chiquititas, microesféricas, acaba de decir, con una coerción débil, pero es segura, porque es repetitiva, por eso dices mecanicista, de ahí que sea el hombre máquina. Por ejemplo, no he checado yo los libros de Sin ahí están, pero no los he leído, sinceramente. Ahorita nos podrías decir, Lore. Termino con esto. Cuando le dicen a las chavitas, no puedes venir con las uñas pintadas, ¿no? Parece algo sin importancia y Foucault diría, no, 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 allí es donde está el poder, en lo microfísico. Cuando le dicen al niño, no puedes venir con el cabello largo, ¿sí? Cuando nosotros nos dicen,
siéntate bien, come bien, párate bien. Ajá, entonces lo que dice Foucault es que esas pequeñas prácticas que pueden ser micro, que pueden ser capilares, en realidad son las que van escribiendo sobre nuestros cuerpos signos que al final se van a traducir en movimientos, gestos, reacciones, etcétera. Y cuando leemos esos gestos, reacciones, movimientos y los vemos repetitivos, mecanizados en el cuerpo social, ya no en el cuerpo individual, sino en el cuerpo social, la sala de cine, es que ya el poder ha sido, el proceso ha sido exitoso. ¿Sí? Ujú. Bueno, Lore, que nos comente eso y me gustaría que si alguien tiene algo que decir, pues estaría genial, ¿no? Ah, no, pues, o sea, es que te preguntaba porque en realidad yo tampoco he leído los libros porque son muy, son muy grandes, pero he leído como artículos sobre esos libros, ¿no? O sea, artículos que hablan sobre esos libros. Y, o sea, lo que decía justamente es del cine, es que él distingue como los dos tipos de cine, ¿no? Y esto de que justamente como las películas o el cine comercial ha educado o ha moldeado nuestra sensibilidad, por así decirlo. Entonces, todos sentimos, o la mayoría de las personas, tenemos las mismas sensaciones ante una película porque pues han educado de esa manera nuestra sensibilidad y cuando, por eso las películas que él, es que no me acuerdo cuáles son los términos que utiliza, pero las películas que digamos son más, que se salen de ese parámetro de lo comercial, resultan un tanto aburridas o no provocan tantas sensaciones o pues cosas así, porque justamente como que nuestra sensibilidad ya está educada de una manera y cuando se te presenta otra cosa que para ti no tiene mucho sentido o mucha a, pues sí, muchas emociones que ni siquiera conoces porque no las has podido experimentar de otra manera. Por eso no tienen como tanto éxito ese otro tipo de cine. Y pues de eso habla como, creo, en general en sus dos libros sobre el cine. Y pues presenta como, pues ya sabes, un montón de películas pues, que hacen como frente a este cine comercial. Sí, distingue entre la imagen afecto, la imagen percepción, por ejemplo. Sí. Y hasta analiza las tomas, porque hay una toma clásica del cine norteamericano, ¿no? Casi siempre es la cara del sujeto hacia hasta adelante y de repente aparece el otro rostro y se besan y cosas por el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Eso se conoce como la toma americana. A diferencia, por ejemplo, de La hora del lobo, estaba pensando, de creo que es Herzog, ahora no recuerdo si es Werner Herzog o Bergman, pero la primera toma de la película es la cámara dando vueltas así, entonces uno empieza viendo un remolino, o Irreversible, que es más popular, ¿no? De Gaspar Noé con Mónica Bellucci y todo esto. Probablemente para alguien que no está acostumbrado a otros regímenes de percepción, le va a resultar chocante. Y eso lo traduce en sus movimientos, ¿no? O en sus gestos, precisamente. Pasa también con la música, con la arquitectura. También pasa con la arquitectura. Sí. O sea, hay Pero personas... ay, Sí. perdón. O sea, No, es no. que justamente ahorita que hablabas de eso de las tomas, o sea, es que realmente sí te afecta en el cuerpo, ¿no? Solo es como tu sensibilidad. Yo recuerdo que una vez fui a ver una película y la cámara se movía demasiado, o sea, demasiado, demasiado. Entonces yo me mareé un montón. O sea, ya no era solo que no me gustaba porque no entendía nada, sino porque yo me mareé mucho y dije, no, no puedo con esto. Sí, 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 es así. Y si uno no va desayunado es peor. ¿No? No, no, es cierto. En una de esas hasta, no sé si era esta que te digo de La hora del lobo, porque todo el tiempo la cámara está así, rompe también con el espacio y el tiempo, es casi como un sueño. ¿Sabes también, o saben también como, también alguna vez lo platicamos, creo, lo del el cine de David Lynch, por ejemplo, el de Cronenberg, a lo mejor alguien de ustedes vio La Mosca,
¿no? Es una película ochentera, pero tuvo mucho éxito en los 90, la pusieron como de ciencia ficción. Un científico que se mete en una máquina y cuando se mete a la máquina entra una mosca y cruzan cromosomas y todo ese desmadre. Y entonces pues, ese güey se va convirtiendo poco a poco en mosca. Les diría, deviene mosca. Y ya al final de la película es completamente una mosca. El científico es una súper película, es muy interesante. A muchos no les gustó. Sí, lo mismo en la literatura, en la arquitectura, en la música, por supuesto, ¿no? O sea, porque digamos, por supuesto, el cuerpo es el que ha sido capturado. Es en los gestos, es en la respuesta que damos corporalmente. Entonces la otra persona lo lee y dice, bueno, pues es que probablemente su cuerpo ya fue maquinizado o mecanizado, pues ya hace bastante tiempo, ¿no? Que después cuesta, la verdad, bastante trabajo un proceso de reeducación. Y ahí está el tema de las prisiones, ¿no? Precisamente. De reeducación o de reinserción social, que es todo un tema, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con los presos que estando presos saben que no van a salir? Su condena es tan larga que ya saben que van a morir en la cárcel, pero aún así se puede dar un proceso de reinserción social dentro de la prisión, o digamos un proceso de reinserción, reeducación, aún sin regresar a la sociedad como nosotros la vivimos. Uh-huh. Entonces nuestro cuerpo ha sido mecanizado, ¿no? Nos levantamos a una hora, entramos a clase una hora, dura cierto tiempo la clase, después calculamos el tiempo para llegar a nuestra casa, tengo una hora para comer, tengo una hora para cenar, tengo que dormir 8 horas. Todo eso es mecanización y apropiación del cuerpo. En el caso del tiempo, ¿cómo va en el caso del espacio? La escuela. Esta es mi butaca. ¿Sí? Es muy interesante, sería mucho mejor si estuviéramos en la facultad, porque hay fenómenos interesantes de cómo nosotros nos apropiamos de un espacio sin poder experimentar otros. La mayoría de ustedes, y pasa, o sea, es un fenómeno no solo de ustedes, ¿no? En general lo he visto, lo veo en la FED, lo veo en muchos lados, pues. La mayoría de los estudiantes donde llegan y se sientan, ya ahí se quedan. O sea, pocas veces los estudiantes mudan del lugar en el que se sentaron. ¿Por qué hacemos eso? Eso que les va a llamar precisamente un nomadismo, ¿no? Perdón, un sedentarismo. Es un fenómeno muy interesante porque a partir de los análisis de Foucault podemos ver que el estudiante se agencia un espacio, ir una butaca o siempre la esquina, y es muy probable que eso haga en las demás clases, ¿no? O sea, que se asigne un espacio y no se mueva de ahí, lo que es problemático porque entonces el cuerpo se ha mecanizado y se adapta a un espacio y no va a la conquista de otro. Por qué nuestro cuerpo ocupa un espacio? ¿O por qué nuestro cuerpo ocupa ese lugar preciso en todo el espacio? Uh-huh. Ese es otro signo que habría que leer como esta conquista paulatina, lenta, pero segura del espacio apropiándose de nuestro cuerpo, ¿no? Que ya no lo desplazamos de un lugar en el que ya está. Probablemente tengamos ya un lugar en la mesa para comer, un lugar para estudiar, un lugar para sentarnos en la escuela, y lo mismo pasa en el trabajo. De este metro cuadrado no te puedes mover. De aquí vas a llamarle a todas las gente, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que está pensando el cuerpo en función del tiempo y del espacio, porque pues, no hay otra forma para lograr que el cuerpo sea una máquina. Uh-huh. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Ejemplos? Ah, bueno, hablando esto de lo del espacio, justamente, o sea, también creo que, pues como tú dices, ¿no? O sea, de los espacios que educan a nuestro cuerpo. Y hace poquito estaba viendo una entrevista de una persona que
que me hizo pensar justamente en eso, ¿no? Que decía que pues es una persona pues muy gorda, pero decía que justamente como todos los espacios, o sea, las sillas están diseñadas para un tipo de cuerpo, o sea, no hay sillas para personas muy gordas, porque obviamente no son normales, entonces pues tienes que adaptarte a la normalidad, ¿no? Y también me pasa, bueno, le pasa mucho a mi hermano, es que él es zurdo, pero justamente hay muy pocos espacios para personas zurdas porque no es lo normal. Entonces tiene que adaptarse a él a las cosas para diestros, todo, ¿no? O sea, tijeras, instrumentos, todo, o sea, pero se tiene que adaptar como una persona diestra porque pues no es lo normal. Entonces, los espacios que están diseñados es para la gente normal y de ahí pues las personas que no lo son pues o se adaptan o los excluyen, ¿no? Y ni siquiera es como un diálogo, una cosa, un discurso que les digan de te estoy excluyendo o te estoy sacando de esto, sino más bien es como, ay, pues pues incluso su responsabilidad por no ser normales o algo así. Sí, o por ejemplo en Uruguay, en algunos parques públicos, bueno, en la capital, en Montevideo, dice así el letrero para entrar al parque: este parque no es espacio para homosexuales, zurdos, una obesidad, por ejemplo, etcétera. Es la construcción de la normal, los delincuentes, ¿no? Por ejemplo, o digamos los que estuvieron en la prisión durante un tiempo, etcétera, ¿no? Entonces habría que crear esas heterotopías. Ahora, em, ¿alguien más? Quería pasar al otro concepto, pero mejor. ¿Alguien más? Yo, bueno, Sí, un sí, sí. comentario me hace pensar, ¿no? En cómo realmente, ahorita que mencionabas esas pequeñas cosas, ¿no? Que a veces uno como estudiante o a veces como persona no le prestas tanta atención a esos detalles que realmente son bien importantes porque es una forma en que es como que de poquito a poquito se van apropiando de nuestros cuerpos y van escribiendo y justamente como que dices, no, pues esa libertad que te dicen que tienes, pues hay que repensar, hay que pensar, ¿no? Hasta qué punto dices, pues, ¿qué tal? ¿Quién me está diciendo que tengo la libertad, no? O sea, porque muchas veces ¿quién me está diciendo que tengo la libertad y por qué lo dice, no? Como esa cuestión. Y ahorita que mencionabas eso, a mí, y lo que mencionaba Lore, ¿no? Que justamente que desde niño siempre fórmate así y no te salgas de la línea. Y actualmente con esto de la pandemia, ¿no? Y vas a entrar por este lado y no puedes entrar por el otro, aunque de este lado haya mucha gente, no, el otro es justamente, y cuando no llegamos a recibir órdenes, como que no sabemos qué hacer, ¿no? Y ahorita que estábamos hablando de esto, como que me suena, ¿no? Que incluso cuando la persona o las personas o el conjunto de personas no reciba esas órdenes hacia dónde se tiene que dirigir, porque toda la vida te dicen, fórmate aquí o haz fila aquí, pues como que te quedas como de, ¿y ahora qué hago, no? En eso pensaba. Ujú. Todo el tiempo nos dicen dónde formarnos. Y nos vamos a formar, Claudia. Ajá. Sí, o sea, dónde formarnos funciona como una metáfora, ¿no? También vamos a decir ahorita. O siempre buscamos como que, no hay ya, siempre buscamos que siempre como que, ¿y dónde está la fila? Afirmando que tiene que haber una fila, pero a mí me da curiosidad porque cuando no hay esa instrucción, o uno mismo la sigue o buscan, o no saben, o uno no se sabe qué hacer, ¿no? Y dices, ¿por qué esperar a que alguien, no sé, cómo que es? Aunque el poder no viene de fuera, ya está dentro de nosotros. Eso Foucault lo llama una economía del poder. Es decir, es mucho más barato, es más económico
tener al policía, al sacerdote, al maestro dentro de nosotros, proceso de subjetivación, que tener una bota de un militar en la cabeza. Sí, es como si precisamente lo que nosotros llamamos educación, la educación precisamente sirviera para institucionalizar la subjetividad. Eso, ¿no? Para institucionalizar la subjetividad. Y entonces ya tenemos al cura dentro de nosotros, ¿no? Ya tenemos al maestro dentro de nosotros, el maestro tradicional, ¿no? Ya sabe. Ya tenemos aquí la prohibición, pues, ¿no? Y eso en ese sentido la educación le hace la chamba al Estado porque lo hace más económico. Es más económico que digamos que está educado, para no decir que es un cuerpo dócil, manipulable políticamente hablando, porque aumentamos, ojo, aumentamos su maleabilidad, ¿no? Incrementamos su docilidad, su servidumbre, pero este aumento de manipulación, de docilidad, de disciplinamiento, incluye al mismo tiempo una disminución de las fuerzas del actuar político de ese cuerpo. ¿Sí? Es decir, está en el mismo capítulo, ¿no? Es decir, el aumento de la docilidad, manipulación, disciplinamiento de los cuerpos conlleva una disminución. Aumento de docilidad implica disminución de la intervención política consciente de ese cuerpo. Es decir, en términos más concretos, entre más dócil, manipulable, obediente, más máquina sea un cuerpo, menos resistencia va a crear. Menos fuerza política de oposición o menos fuerza política de resistencia va a crear. El chavito que saca 10 en todas sus clases, que se esmera por ser el 10 encarnado, ¿no? Es ya sumamente dócil. Va a hacer lo que le digan, ¿no? En cambio, pues renuncia a su resistencia política. El aumento de la docilidad, disminución de oposición política. ¿Qué es la oposición política? Rechazar la conducción de la conducta personal, de la conducta de mi cuerpo. Yo en mi tesis de doctorado solo llamé desobediencia ontológica. Es decir, no ser lo que los demás dicen que tengo que ser. No quiero ser el maestro que todos dicen que tengo que ser. No quiero ser el alumno que todos dicen que es lo que tiene que ser un alumno, ¿no? No quiero ser el padre que todos dicen que tengo que ser y cosas por el estilo, ¿no? Como hay seguramente muchas personas que dicen no quiero ser la mujer que dicen que tengo que ser. No quiero relacionarme con mi cuerpo en la manera en la que dicen que tengo que relacionarme con mi cuerpo. No quiero hacer uso de los espacios públicos como dicen que es el uso que tengo que hacer, porque la obediencia implica docilidad. Y entonces ya quedamos que mayor docilidad, menor posibilidad de resistir, ¿no? Un poco hacia lo que está preguntando precisamente Jessica, ¿no? Dice, fíjense lo que dice Jessica, todo, absolutamente todo lo que hacemos fue planeado. No hay pequeñas prácticas que escapen a eso. Eso es una buena pregunta porque Foucault lo que dice aquí en Vigilar y Castigar, Jessica, fíjate, es que todo es poder. Al ser microfísico, el poder está en todos lados. Es la famosa tesis del panóptico, ¿no? Que va ligada a las estructuras, en especial de las prisiones. Entonces, imagínense ustedes, vean desde arriba, ¿no? Como si pudiéramos ver desde arriba. Voy a sacar, a ver si todavía tengo pizarrones. ¿Sí? Tengo... Los pulmones están
la mochila. Entonces, si nosotros podemos imaginar una prisión vista desde arriba, nos vamos a encontrar lo siguiente, Jessica y todas. Vamos a pensar entonces que vamos a hacer aquí el reclusorio oriente, o el norte, o el sur, o el bordo, vistos desde arriba. Entonces, vamos a tener un cuadrado. Ajá. Y entonces cada esquina de los penales, de las cárceles, tienen tienen 4 torres, ¿no? Una en cada esquina. Ujú. Así. Y entonces en cada una de estas torres está un guardián. Y entonces necesitamos solo 4 guardianes para que vean todo, ¿no? Jessica dijo todo, absolutamente todo, ¿no? Y entonces la idea es que Foucault dice, sí, el panóptico es todo. Óptico, que por cierto la óptica nace en el siglo XVII, ¿no? Spinoza pulía lentes, por ejemplo. Es muy interesante todo el libro Vigilar y Castigar porque, o sea, cómo la óptica permitió, o sea, los estudios sobre la visión humana o sobre los alcances de la visión humana permitieron cosas como estas, que van a terminar en ejercicios de exclusión, de encierro. Entonces, todo, óptico, visión. Este panóptico, o ¿cuál es el nombre para los que están cuidando a los presos? ¿Los guardias? Que no es guardias, es otra. Eh, Ay, se me fue. Los custodios. Entonces, son panópticos, ¿no? Es esto. Es como si lo pensáramos así. Está el ojo. Y entonces, el ojo, este es un ojo humano, tiene un rango de visión. Entonces, lo que queremos es que este ojo esté aquí, esté aquí, esté aquí, esté aquí. Por eso es vigilar. Entonces, el panóptico vigila y castiga todo. Sí, Jessica, todo. Entonces le decían a Foucault, entonces el poder es omnipresente y Foucault se ve obligado a decir en un principio, sí, todo es poder. Por eso el poder no es una mónada, es microfísico, está en todos lados, pero, dice Foucault, donde hay poder hay resistencia. Siempre va a haber un preso que busque un punto ciego para no ser visto, por ejemplo. Ahora, la estructura de la visión, de la óptica, del panóptico de las prisiones va a mudar a las escuelas. Foucault diría de nuestra facultad que esa ventanita en las puertas la comparte con ciertas prisiones, la facultad, desde luego. O sea, las ventanas tienen una función de poder. Y alguien diría, pero pues no es tan importante, pues, si tú lo crees, pero es una coerción débil, es decir, no es una coerción que lleguen y nos estén pegando en la espalda, pero funciona como coerción porque la visión sobre nuestras conductas ya es política. Uno no actúa de la misma manera cuando es visto y cuando no lo es. Por eso Foucault él creería todavía en esta época, que nosotros huiríamos de una sociedad panóptica, es decir, en la que todo se ve. Y es todo lo contrario. La verdad es que el tiempo en ese sentido no le dio la razón a Foucault. Nosotros no queremos no ser vistos. Somos una sociedad que quiere ser vista. Queremos celulares con 4 cámaras. Le tomamos foto a nuestra vida y la ponemos todo el tiempo en internet, ¿no? La mayoría de las casas tienen cámaras, los lugares tienen cámaras, los hospitales, las escuelas, las calles, todo está vigilado. Y Foucault diría pues, que vigilar es castigar.
Es decir, ya no hay vida propia, todo se volvió público. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que tendríamos que hacer si llegamos a una sociedad que Foucault, digamos, podría pensar que no quisiéramos llegar, pues en la que estamos, pues sería buscar espacios, digamos, las heterotopías, buscar espacios en los que pudiéramos vivir de otra manera. O sea, huir de la vigilancia continua. Que nos estén vigilando y todos sepan todo de lo que hacemos, eso es biopoder. Políticas, es la política aplicada a la vida. Hacia allá quiero llegar, ¿no? Pero sí hay formas de resistir. Hay un textito que publicó un chavo. Para mí pues, está bien chavo, tiene creo, cuando le escribió tenía 31 o 32 años, es canadiense, se llama Eric Bordelot. Ajá, Eric Bordelot. El libro se llama Foucault Anonimato. Y entonces ese chavo dice cuáles serían prácticas actuales, Jessica, hoy en día, que sí sirven de resistencia. En la primera página el autor cita a los zapatistas. Foucault Anonimato, y creía que la resistencia hay que hacerla desde el anonimato. El pasamontañas, por ejemplo, ¿no? Pero también de los hackers, pero los hackers que hackean a Estados Unidos, a Rusia, a los franceses, y los grandes hackers, por ejemplo, ¿no? Este tipo que está encarcelado, que se lo está peleando Inglaterra y Ecuador, que publicó todas las chingaderas que hizo Estados Unidos en Guantánamo, en las cárceles de Estados Unidos en Cuba, por ejemplo, en Medio Oriente, las torturas que hizo el ejército norteamericano, no me acuerdo cómo se llama este personaje, fue muy popular, ¿no? Él sería un ejemplo de resistir a escalas de ese tamaño, ¿no? O sea, hackear la base del Pentágono no es cualquier cosa, ¿no? Porque ahí sí los pones en jaque. Por ejemplo, es interesante porque los modos de resistencia ya no es ir y madrearse a un granadero en una marcha, o pintar un banco, o quemar puertas. Ellos creían que esos modos de resistencia, ya el 68 nos habría enseñado que no van a triunfar. Uh-huh. Habría que buscar otros modos de resistencia, por ejemplo, ¿no? Andrea, hace años en sociología unas compañeras hicieron un trabajo sustentado en Foucault que consistía en hacer entrevistas y ver cómo se comportaba la gente cuando no la grababan y cuando sí. Contaron que cambiaba su postura y hasta su tono de voz y palabras, claro. Los gestos, ¿no? Uh-huh. Es interesante porque entonces, ¿por qué buscamos las cámaras? O sea, ¿por qué vamos tras el panóptico? Está este libro, ya lo hemos recomendado en otras ocasiones, es de sociología precisamente, Andrea, el que se llama Guy Debord, que se llama francés, que se llama La Sociedad del Espectáculo, por ejemplo. Está de Byung-Chul Han, el de La Sociedad de la Transparencia, que este es un libro bueno porque ya habla de cómo ponemos nuestra vida en las redes sociales, específicamente en Facebook, y analiza cosas bien chingonas como, pues eso, lo de las reacciones que uno puede tener, ¿no? Me alegra, me entristece, me enoja, me sorprende, etcétera, ¿no? Son libros interesantes, porque digamos como que actualizan a Foucault en lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Vamos. Pueden escribir o pueden prender su micro, lo que quieran. ¿No? Bueno, ahorita que decías eso de que quieren mostrar todo en redes sociales, pero pienso que también muestran como que nada más hasta lo que ellos quieren, ¿no? Como cierto punto nada más. Como es una imagen ilusoria también, ¿no? Porque realmente desnudarte, bueno, pienso yo que desnudarte el alma, pues ya es otra cosa, porque muchas veces estos influencers solamente muestran una cara, ¿no? O quieren mostrar cierto estatus, ¿no? No sé, como que ahí me entró
idea. No sé qué piensen los demás o ustedes. A ver, ¿qué piensan las demás? Si presentamos una vida desnuda. Yo creo que no, yo creo que, por ejemplo, yo casi no estoy en Facebook porque no me gusta, pero estoy en Instagram y siento que ahí todo está como muy, muy falso. O sea, rara vez veo a alguien que cuando suben fotos de su comida, casi siempre, incluso yo, ¿no? Es algo súper bonito, un desayuno, las florecitas en la mesa, un picnic. Nunca suben los tacos, nunca suben el limoncito y la cebollita y el cilantro. O sea, como que, no sé, es mucha falsedad. No sabe nada. Ujú. ¿Las demás qué opinan? Yo dije vida desnuda porque así es un libro de Giorgio Agamben que analiza esto, se llama La vida nuda, es decir, la vida desnuda. Ajá, y tiene otro libro que se llama así, Desnudez, por cierto. Ujú. Pero bueno, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Van 2 veces que Lore tiene que apagar su micrófono. Lore. Ah, perdón, es que estabas hablando. No, pues, o sea, yo también creo lo mismo que Andrea y Claudia, que es una, pues obviamente no es algo muy real que digamos, o sea, incluso lo de la comida, lo que mencionaba Andrea, ¿no? O sea, siempre le tomas fotos a la comida antes de comerla, pero pues realmente cuando ya te la comes y cuando ya tienes que comerlo, no luce así, o sea, ni siquiera luce así. Pero, o sea, justamente creo que por eso es que está feo, o bueno, yo creo que es algo como súper controlable, o sea, que nosotros sigamos publicando o sigamos exhibiendo esas cosas, porque obviamente que de cierta manera también nos educan, ¿no? O sea, querer llegar a ese tipo de aspirar a esa vida de las personas que publican cosas como muy perfectas, no solamente pues del cuerpo, ¿no? También, por ejemplo, de personas que tienen como cuerpos geniales y así, entonces como que tú te empiezas a sentir súper mal de no tener eso y pues justamente funciona como un mecanismo de control. Yo creo que por eso es justamente que no se pone, o bueno, más bien que no hay como cosas tan reales en las redes sociales, sino más bien como falsas para justamente tener como el modelo a seguir de lo que sí está bien, de lo correcto, de lo normal. Pero también, o sea, siento que justamente cuando personas intentan hacer como justamente estos movimientos de resistencia o mostrando quizás tomando estas armas como las redes sociales para justamente hacer como, ajá, resistencia a estos movimientos, como, no sé, mostrar otro tipo de cuerpos, mostrar otro tipo de vidas, justamente a mí lo que como que me sorprende mucho es que está como chido eso, pero después de un tiempo, o sea, todo el sistema se pone de ese lado y entonces se empieza a comercializar ese movimiento que antes era de resistencia y ahora se convierte en un movimiento pues de igual, para lucrar, o sea, de capital nada más, o sea, producir mercancías, producir cosas que puedas vender y aprovecharte de ese movimiento de resistencia. Entonces es algo que a mí siempre como que me da mucho, no sé, o sea, desde que empecé como a leer a Foucault, a Deleuze, siempre me pongo como a pensar qué hay detrás de estos movimientos, ¿no? O sea, incluso cuando lo de la salud mental e ir a terapia, ¿no? O sea, yo obviamente que el mismo sistema te enferma, te hace tener estos padecimientos como depresión, ansiedad, pero ahora busca redimir eso porque se da cuenta de que personas con depresión o ansiedad no pueden producir, o sea, ya no pueden ser más productivos, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar una cura, hacerlo tendencia o hacer que se vea como, como o sea, que ya no sea como un movimiento de resistencia, sino más bien que sea algo a favor de, pues, la producción, ¿no? Y entonces, obviamente no estoy diciendo que no vayamos a terapia porque, pues, es muy necesario, si no ya sí te andas matando, pero
Pero justamente esto, ¿no? O sea, como ver por qué hay cosas que sí generan cambios, que sí son más promovidas que otras. Yo siempre he cuestionado esas cosas, o sea, no sé por qué pase eso, pero pues bueno, pasa, creo. El tema es ese después, la apropiación de la vida. Y la apropiación de la vida en Foucault, en la etapa genealógica, se da de dos maneras. Una es la apropiación de la vida individual. Así, ¿no? Del cuerpo de Rodolfo, del de cada una de ustedes, etcétera, ¿no? Pero es el cuerpo individual. Entonces, lo que hacen es, dice Foucault, fragmentar, analizar, dividir. No sé si han leído el discurso del método de Descartes, pero el paso 2 del método de Descartes es, cito, dividir en cuantas partes sea posible el problema. Esa división, que es propia de la época clásica, ahí tiene toda la razón Foucault, se pasa al cuerpo. Y entonces el cuerpo, así el cuerpo humano, es dividido, es analizado. Análisis, eso quiere decir dividir, ¿no? Entonces, se analiza, es decir, se divide, se fragmenta, se parcela el cuerpo en tantas partes es posible para tener una mejor apropiación de él, desde luego. Entonces, estudiamos al cuerpo desde la biología, desde la economía, el Homo economicus, desde la retórica, desde el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, desde la sexualidad, la biología. Entonces dividimos tanto el cuerpo que al final no queda nada, más que un cuerpo autómata, mecanizado. Uh-huh. A eso Foucault le llama anatomopolítica. La anatomopolítica es el control del movimiento, de los reflejos, de los gestos que hace el cuerpo individual. Uh-huh. Cuando estos gestos, movimientos, inclinaciones, afectos, percepciones, sensibilidades, como decía Lore, son compartidas por todo el cuerpo social, la anatomopolítica se está convirtiendo en una biopolítica. Es el tema tan famoso en Foucault del biopoder. El poder, entonces, se ocupa de la vida, pero ojo, de la vida en términos del cuerpo social, no del cuerpo individual. Eso es la anatomopolítica. Cuando yo le digo a alguien que no se habla con la boca llena de comida, eso es anatomopolítica. Cuando estamos viendo un documental o estamos ahí en vivo con una partera en Chiapas, ¿no? Mejor cuando va una mujer a dar a luz a un hospital y el médico le dice, ¿otra vez usted? No, van 4 hijos ya. Entonces sedan a la mujer para que dé a luz y le dicen al esposo, ¿sabe qué? Firme aquí, ¿no? Para que puedan operar a su esposa y ya no tener hijos. Eso es biopolítica. Cuando le digo a alguien, camina derecho, estoy haciendo anatomopolítica. Cuando le digo a alguien, levanta la mano para hacer una pregunta, es anatomopolítica. Cuando se juntan unos sujetos a decidir quiénes van a ser los primeros en ser vacunados, eso es biopolítica. Ellos deciden quiénes viven y quiénes mueren en términos del cuerpo social. El sur de África fue la última parte del mundo en ser vacunada en el COVID-19. Esas decisiones son biopolítica, si me doy a entender. Esa es la diferencia entre la anatomía y la biopolítica. Aquí está este librito de este doctor italiano, fíjense, Roberto Esposito. Así como un esposo chiquitito, así es. Roberto Esposito. Y así se llama el libro Bios, Biopolítica y Filosofía. En realidad es una trilogía, estos libros. Esta es una parte de Bios, ¿no?
Y entonces todo es sobre la biopolítica, ¿no? La guerra es biopolítica. Ajá, las decisiones que toma Rusia sobre Ucrania y Ucrania sobre los rusos, eso es biopolítica. Pero cuando le dicen en el colegio militar a un chavito que los chamorros, las nalgas y la espalda debe tocar la pared para que esté bien derecho, están moldeando su cuerpo. Eso es anatomopolítica. El ejemplo es de Foucault. La anatomopolítica hace posible la biopolítica. Las tasas de natalidad, las tasas de mortandad, las inyecciones a gran escala, que tiene que ver, o digamos en términos de Foucault, la medicalización de la población, son biopolítica. Entonces la biopolítica ya es un tema urgente porque pues, ya es prácticamente el control sobre el cuerpo de la vida total, o digamos de la vida en su totalidad. La biopolítica es, es el título del último capítulo de la historia de la sexualidad. Quienes tienen derecho de vivir y quienes tienen derecho de morir, ¿no? Hacer morir y hacer vivir. Eso es biopolítica, ya es la totalidad de la vida, porque la biopolítica es posible por la anatomopolítica, que empieza con cosas tan pequeñitas, microesféricas, como sentarse bien. Entonces, control sobre el cuerpo individual, anatomopolítica, y control sobre el cuerpo social, biopolítica, que está en ese tipo de decisiones, ¿no? Uno es es el control inmediato sobre el cuerpo, anatomopolítica, y la biopolítica es la gestión y administración de la vida. Uh-huh. Opiniones sobre la distinción entre anatomopolítica y biopolítica, que yo quería llegar sí o sí a esos conceptos. ¿Qué opinan? ¿Qué les hace pensar esto de la anatomopolítica que está en la educación? Esa es la tesis de Foucault en los cuerpos dóciles. La escuela no sería un lugar en el que nos vamos a educar, es un cuerpo en el que nos vamos a hacer dóciles para prepararnos a una cuestión biopolítica. Por eso es que ahora en la pandemia pudimos estar 2 años encerrados con una cuestión de anatomopolítica, pero la decisión es de la biopolítica. Es decir, nadie va a salir y el uso de cubrebocas y todo esto, el saludo de etiqueta, la distancia, etcétera, eso es biopolítica. Que uno haya podido estar encerrado en su casa durante 2 años, eso es anatomopolítica. Porque el cuerpo ya no es nuestro, es que pudimos estar encerrados 2 años. Si nuestra educación hubiera sido otra, no hubiéramos podido, nos hubiéramos desesperado a los 3 meses de encierro. ¿Por qué pudimos estar encerrados 2 años? Porque ya hemos estado encerrados más. O sea, la escuela es un lugar de encierro, pues. ¿No? Si pudimos estar 2 años encerrados es porque nuestro cuerpo individual ya estaba preparado para el encierro. Ya lo había experimentado antes. O sea, podemos estar muchas horas en el mismo lugar. Podemos estarlo por la anatomopolítica, pero la decisión de que estemos encerrados durante tanto tiempo y con todas esas cosas, eso es de la biopolítica. Uh-huh. ¿Qué opinan? Por lo menos, díganme si fui claro en la distinción, y lo que yo quería mostrarles hoy es el paso del poder que es microfísico, después la anatomopolítica y finalmente la biopolítica. ¿Sí me di a entender? Sí, bueno, yo lo pensaba así como, por ejemplo, la anatomopolítica es como de manera individual,
y lo pienso como que constantemente, ¿no? Y justamente lo relacionaba con el panóptico, pero como que, como decías, se va de microescala, porque siempre hay personas que igual ya lo traen interiorizado, que te dicen tu cuerpo debe ser así, tú, y justo, pero es como que toda una red enorme que viene desde arriba, que esa ya sería la biopolítica, ¿no? Casi la biopolítica como, o sea, revisando todo, que todas las redes chiquititas, ¿no? Que sería la anatomopolítica, siga así. Como que algo así me lo imagino como una red, como una telaraña, como un maestro decía algoritmos, como algoritmos bien conectados, ¿no? Que va desde algo chiquitito, como una persona viene y te dice, pero esa persona, pero todo ya está como que entretejido bien, ¿no? Que llega hasta lo macro, algo así lo veo yo. Está muy bien, está muy chido lo que acabas de decir. La palabra que utiliza Claudia, la palabra que utiliza Foucault en francés es griller, ¿no? O sea, se escribe, es un verbo. No sé, ahí se ve, griller, ¿no? Griller se escribe, se pronuncia griller. ¿Y qué es griller? ¿Han visto que, por ejemplo, venden hamburguesas grill, ¿no? Como nosotros decimos, como a la parrilla, por ejemplo, algo así? Entonces, el grill del inglés o el grillé del francés, la traducción más cercana en el español es red. Es esto. Esto es grillé. Y también es grill, es donde ponen la carne, ¿no? De la hamburguesa. Esto es una red. Está muy bien lo que dices, porque la red de la que habla Foucault, grillé, son estas dos líneas, ¿no? Y aquí nos hagan de cuenta que lo que está, lo voy a hacer en una hoja así mejor completa. Estuvo muy bien, y con esto podríamos ir cerrando. Entonces, hagan de cuenta que está así el sujeto. Este es cualquiera de nosotros, desde luego, ¿no? Y entonces este sujeto está dentro de esa red. Está muy bien que hayas utilizado la palabra red, es la que utilizan en las traducciones. Y entonces este sujeto está dentro de esa red o de esa grill o de ese grillé, ¿no? Y está atravesado así por líneas. Vamos a poner unas así y las otras así. Usé dos colores. Las líneas horizontales son rojas y las otras son verdes. Pues haz de cuenta que estas redes, las líneas rojas que son horizontales representan el saber o los discursos, y la línea verde, las verticales, son el poder. El sujeto, por eso que pareciera que no hay para dónde ir, porque el sujeto actual está atravesado o transido de saber y de poder. Por eso no, o sea, es muy difícil lo que decían, yo creo que tú misma, ¿no? Lo de la libertad. Pues en realidad, ¿cuál libertad? Si incluso antes de nacer ya hay prácticas de saber y de poder en el que nosotros vamos a estar insertos. Saber y poder. Esto está bien difícil porque ¿cómo resistir o cómo desobedecer? Y sí, y no obstante, es posible. Por supuesto que es posible, ¿no? Entonces sí, es una red precisamente de discursos y de prácticas. ¿Alguien más? Esto de la red funcionalidad, que es como todas las cosas de un individuo. Por ejemplo, surgió con una abogada que no recuerdo su nombre, pero era estadounidense y analizaba la situación de las mujeres estadounidenses, en especial de las mujeres negras. Entonces decía como,
pues una mujer blanca ya la pasa mal de por sí, ¿no? Cuando eres una persona racializada. Entonces comienza como con esas líneas y a lo largo de los años se le van agregando más, como por ejemplo con algún tipo de capacidad diferente, como estar en silla de ruedas, negra y que es lesbiana. Entonces, como que las cosas se van poniendo un poquito más complejas, se van añadiendo líneas que atraviesan a las personas. Y eso me recuerda a la pregunta que planteaba esta Jessica, que siento yo que sí, todo está impregnado porque todos estamos atravesados en alguna manera por estas líneas. O sea, por el ser mujer, por el ser una persona que vive en un país denominado tercermundista, por ser una persona racializada, por ser homosexual, por ser así, todos estamos atravesados y si no nos toca, son como dualidades, ¿no? Ser heterosexual o ser alguna diversidad, ser normal, entre comillas, o ser anormal, ¿no? Todas estas categorías que tienen dos lados y nos los lados, necesariamente. O sea, no siempre pensar que el poder nos atraviesa como el ser mujer es ser difícil para mí, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, el ser universitaria, el tener estudios a no tener estudios, ya me facilitó muchísimo las cosas. Entonces, siempre nos encontramos en algún lado. Siempre hay que analizar si nos encontramos como en lo que es encima o por abajo. Esto último está muy bien dicho, Andrea. Hay que analizar en dónde estamos atravesados por líneas de saber o de poder. Exactamente. Me gustó, está bien. Analizar cuáles son las líneas de saber y de poder que nos atraviesan. Bueno, pues llegamos al final de la sesión, ¿no? De la última sesión. Recordarles que la próxima semana, bueno, la próxima clase es la fecha para que ustedes manden a nuestros correos sus trabajos. En el caso de Jessica, que el trabajo pasado entregó video, pues ahora entregará un trabajo escrito. Y quienes hayan hecho el trabajo escrito, que son las demás, pues tendrán que hacer ahora un video. Entonces lo mandan a los correos institucionales y nosotros les regresamos la calificación final y las observaciones, ¿no? No sé, Lore, si tú quisieras decir algo para aprovechar. No, pues nada, o sea, bueno, respecto a los trabajos y nada más que si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir a ambos o algún inconveniente para entregarlo, no sé, quizás no pueden entregarlo exactamente ese día, pero pues si no se preocupen, pueden entregarlo un día después, nada más díganos. Y y no, pues ya nada más eso. Y pues que gracias por el curso, es que creo que ya no nos vamos a ver otra vez. Entonces, pues que gracias por haber asistido al curso, por haber estado aquí y pues por sus trabajos y sus participaciones, porque pues realmente sí son muy valiosas, o sea, sí puedes ver las cosas de otra manera cuando participan ustedes. Y pues que gracias por su atención y por estar aquí, pues por todo. Yo también quiero sumarme a los buenos deseos de Lore, porque hicieron posible el seminario. A mí, sinceramente, siempre me gustaría que todas las personas que lo inscriben, pues lo terminen, pero pues también la experiencia me ha dicho que en realidad esa no es la regla, ¿no? Que más bien, pues varios se van a ir quedando y pues se pueden quedar por diferentes situaciones, porque pues el cambio de modalidad a la mitad del semestre en realidad
no les resultó benéfico para ellos, para ellas, porque la clase no les gusta, puede ser también, desde luego, ¿no? Por supuesto, puede ser porque muchas personas empezaron a trabajar y el horario de la chamba no coincidía con el de la clase, aunque, y esto también es importante, también agradecerle a Lore porque ella siempre grabó las clases y las puso en YouTube. La idea era para que aquellas que no pudieran estar aquí las pudieran ver, ¿no? Y entonces, pues, de alguna manera seguir ahí con el seminario. Pero bueno, pues solo son ideas sueltas porque pues, no sabemos propiamente qué es lo que pasa. En ese sentido, les decía gracias por el esfuerzo, porque sí es un esfuerzo que hayan estado aquí en el seminario. Pues gracias a Lore por hacer todo su esfuerzo. Gracias a, por ejemplo, Andrea, y ahora no está Carla, que por lo menos creyeron en los cursos y estuvieron desde textos, después el seminario 9, seminario 10. Claudia también ha tomado varios seminarios aquí, entonces, pues está muy chido. Yo personalmente lo agradezco bastante, bastante, bastante. Y pues nada más. Entonces, dentro de 8 días ustedes nos entregan sus trabajos, les respondemos y listo, ¿no? Si ustedes quisieran decir ahora algo sobre la evaluación del curso, sobre mi desempeño o el desempeño de Lore, es ahora o nunca. ¿Sí? Jessica ya escribió algo en los mensajes, pero no sé si alguien quisiera hacer uso del micrófono. Si no, pues A mí me gustaron mucho los temas que vimos este semestre y lo único que me hubiera gustado ver de parte de Lore sería una clase presencial, porque no nos tocó ninguna y eso sí lo quería ver. Yo huí un poco de eso porque porque la verdad es que sí me da un buen de vergüenza, o sea, no sé, como no sabía cómo hacerlo, o sea, como que sentía que todavía no estaba preparada para eso, pero pues creo que ya lo voy a hacer el próximo semestre, tal vez ya no con ustedes, pero pues ya lo voy a hacer, entonces, pero todavía no estaba como preparada. Aparte estaba muy nerviosa porque yo nunca había ido a la facultad y entonces sí, no creía que no iba a poder yo, pero bueno. sí, tienes razón, Andrea. Te va a tener que hacer en algún momento. Gracias, Andrea. Jessica, Claudia, ¿quisieran decir algo? Si quieren. Sí, yo también estoy de acuerdo con Andrea. Yo sí llegué a ver clases de Lore, pero hace unos semestres, pero aún así me hubiera gustado verla en presencial. Creo que como que me gusta cómo dar las clases, me hubiera gustado como ver a Lore más en presencial. Igual como que siempre me gustó más las clases presenciales, pero bueno, eso no era como que estuviera en nuestras manos. Igual les agradezco mucho, es una clase que me gusta mucho. Igual los temas que relacionamos no solo con la clase, sino con nuestra vida y todo lo que hacemos, ¿no? Eso es algo que me gusta bastante, como que sí nos pone a pensar y como que a veces sí me quedo pensando así, incluso después de la clase. Y ya. Muchas gracias, Claudia. Jessica, ¿quisieras decir algo o con lo que escribiste está bien? Tú dinos. Es que no, pensé que se me escucha, ¿no? Es que puse el micrófono de la laptop está descompuesto, pero los que ahorita me escucho. Pues nada, sí fue una de las clases que me gustó mucho, mucho. Y la verdad se me fue un poco pesada, pero porque todas mis otras clases eran como en la mañana y para entrar a esta tenía que esperar como 3 horas entre una clase y otra y entonces me hacía de repente pesado, pero es que como que sentía que al final pues valía la pena porque
porque ajá, era una clase que me gustaba y que más que sentir que era por obligación, pues era como por gusto, ¿no? Y pues nada, pues, estoy muy agradecida con ellos y ya yo creo que sería todo. Muchas gracias, Jessica. Bueno, pues fue un verdadero placer trabajar con ustedes y haber coincidido en la facultad. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.